El corazón del dios. Autor L.M. Historia. Él no había sido la única divinidad que había contribuido a la vida, pero su fama se ha extendido a todos los seres humanos como el dios del corazón roto. Todos aseguran que una humana fue lo suficientemente osada y cruel como para conseguir su amor, para luego pisotearlo sin ninguna clase de piedad. Otros cuentan que fue brutalmente asesinada por una turba furiosa que iba en contra de este dios. Sin embargo, los hechos fueron aún más alarmantes de lo que todos acabamos relatando en las leyendas. Todo comenzó cuando éste, al bajar a la tierra de los mortales, paró en un pueblo a descansar y así conocer las costumbres de la propia especie. Su objetivo principal era conseguir que lo adoraran como un dios benévolo, pero poderoso, y debía aprender la forma más adecuada. En esta parada, fingiendo ser un humano más, conoció cómo sus semejantes habían conseguido la veneración de esta raza, y estaba a punto de proseguir con su investigación hasta que la conoció, a la que sería su gran perdición y el único amor verdadero de su existencia. Era una viajera como él, con la única diferencia de que sí era una sencilla mortal. Sin embargo, esto no impidió que conectaran en el primer momento. Prolongaron su estancia durante unos meses, en el que decidieron ahondar en su creciente amistad. Él, por miedo a que cambiara su percepción, conociendo el comportamiento de las personas cuando veneran a seres superiores, no le contó su verdadera naturaleza. Cuando ella le preguntaba sobre la familia o momentos de la infancia, él contestaba con evasivas o directamente no decía nada. Ella dejó de insistirle al poco tiempo. Pero él nunca llegó a olvidar su propósito de conseguir la adoración de los seres humanos, y en una noche en el que cenaban tranquilamente, empezó a hablar de sus propias proezas, aunque siempre narrándolos en tercera persona. Ella, aunque empezó a comprender ciertos misterios sobre su amigo, no pudo evitar sentirse fascinada por sus palabras, y lo primero que le sugirió fue hacer un templo para reunir a todos los fieles que pudieran encontrar. Él la aplaudió, y para el día siguiente dejaron el pueblo para promulgar la bautizada Palabra de las Estrellas. Encontraron una colina perfecta, en el que empezaron a edificar según las directrices del dios de la gran estrella, aunque para todos los voluntarios que ejercían de mano de obra, solo era un devoto con el privilegio de conocer la sagrada palabra. Así pasó una década, en el que la figura del dios se extendió a una gran parte del mundo conocido. El templo llegó a ser uno de los más grandes de todos los dedicados a los dioses. Sus fieles eran conocidos por su gran devoción, que podía rozar el peligro y la locura. El dios no le hacía gran caso, ya que había establecido la norma de no ejercer la violencia dentro del templo. Sin embargo, esto no consiguió impedir los futuros acontecimientos que desataría la tragedia, el final que le daría el nombre de Dios del Corazón Roto. La amiga del dios, la que le ayudó desde un principio a crear el culto hacia su figura, había sido la única que le fue fiel y enamorarse de él de una forma genuina y honesta. Al contrario que los devotos, era la que le podía ver en sus momentos más bajos, y hasta le daba consejos que a veces pasaban por regañarlo. Él lo permitía porque, además de corresponderla de la misma forma, sentía que podía manejarlo todo si ella estaba a su lado. Pero esta familiaridad y amor mutuos no les hacía gracia a muchos fieles, en el que los celos los consumían por dentro. Es por ello que empezaron a difundir rumores de que la segunda al mando del culto
se ofrecía a todos los fieles, en la más estricta intimidad. El Dios no quiso darles crédito a aquellas acusaciones, pero fueron incrementándose más hasta que se vio obligado a confrontarla. Ella se sintió muy dolida al ver que acabó acusándola de algo que no había hecho, ni siquiera algo parecido. De hecho, llegó a salir de la habitación cuando el Dios llegó a insultarla de forma vejatoria. Declaró que si salía del templo no volviera nunca más. Los fieles, los mismos que llegaron a esparcir los rumores, lo escucharon todo y no tardaron enseguida para atacarla, porque su intención siempre fue acabar con su vida y llevar el cadáver ante su líder, cosa que acabaron haciendo. El Dios no pudo dar crédito al horror que le estaban dedicando. Sus fieles le habían arrebatado a su amiga, aprovechando que la había expulsado del templo. Además, algunos arrepentidos, viendo la crudeza con la que se había producido la discusión, confesaron que lo habían inventado todo para ganarse la atención del Dios de la gran estrella. Ahí se dio cuenta de que tanto su amiga como sus devotos habían llegado a averiguar su verdadera identidad. Eso no impidió que el Dios, ciego de la más genuina rabia, ejecutó a todos los que se encontraban en el templo. Algunos cuentan que solo necesitó un grito para reventar los cerebros de todos los traidores. Otros que mandó a llamarlos y fue matándolos uno por uno. En cualquier caso, el templo se llenó de cadáveres, encontrados a los pocos días de la masacre. Solo la de los fundadores se encontraron en paradero desconocido. Desde aquel momento tan oscuro y marcado de la historia, este Dios, a pesar del terrible suceso, consiguió la adoración y temor de todos los seres humanos, a costa del único ser que lo amó de verdad. Y ahora, ¿qué historia vendrá? Dale a like y suscríbete.